¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El gobierno de Venezuela acaba de anunciar el descubrimiento de un metal ultra secreto que está en nuestro país, que vale fortunas. Vamos a escuchar al presidente de la República dar los detalles y luego viene una interesante reflexión que les tengo a todos ustedes y más información al respecto. Adelante. Que aporte las industrias básicas de Guayana, que aporte la producción de oro, de diamante y de otros minerales, que no los voy a decir, pero que van a aportar mucho al país pronto. Ahí estamos buscando inversiones también, pero mira, en secreto, no se lo digan a nadie. Unos minerales estratégicos que tenemos. De paz, no vayan a creer para energía nuclear, no. Unos minerales que hemos descubierto que se quedan locos, Plasencia. Ni tú lo sabes, solo lo sé yo. Ni tú lo sabes, Tarek, solo lo sé yo. Y que va a traer muchos recursos. Muy feliz. Bien, dicho esto, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos hierro, tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, coltán, litio, plomo, níquel, mercurio, aluminio, magnesio. Tenemos metales y no metales en Venezuela. Es un país riquísimo en petróleo también. Un país riquísimo desde todo punto de vista, de sus costas, de sus playas. Y estamos pasando por una situación como esta. Ahora, ¿cuál es el metal que acaba de descubrir el gobierno de Venezuela? ¿Será torio? ¿Será tierras raras? ¿Será un metal que no está en las tablas periódicas? ¿Cuál? ¿De qué metal habla el presidente? ¿Cuál es el secreto que tiene que decirle a la población de Venezuela en los próximos días o meses sobre este metal? ¿Cuánto vale? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad? ¿Será un nuevo metal como el petróleo que nos volvió loco y no le paramos a la producción y a la generación de riqueza por nuestro propio pulmón, por nuestras propias manos? ¿Será un metal que nos desvíe del objetivo de la independencia alimentaria, de la autosostenibilidad? ¿Será que vamos a volver a la mentalidad de los tesoros, de la riqueza fácil, para que permee la corrupción, para que los enchufados, se disparen y volvamos a seguir en los mismos errores como una letanía, como un círculo vicioso? Tenemos que agarrar experiencia de estos últimos 100 años de vida y dependencia prácticamente al unísono con el petróleo. Nosotros en Venezuela no podemos volver a las riquezas fáciles que están en nuestro suelo. Sí es importante explotarlas, pero no podemos seguir dependiendo de ellas. Tenemos 100 años en esa dependencia y fíjate a lo que hemos llegado, a un punto prácticamente de no retorno. ¿Vamos a volver? ¿No vamos a fortalecer el campo? ¿No vamos a ir hacia un proceso de industrialización? ¿No vamos a crear una capacidad tecnológica que nos permita investigación científica, universidades de primer nivel científicos? ¿No vamos a reclutar nuestro talento? ¿No vamos a mejorar nuestra capacidad y apoyo a nuestros investigadores? ¿Vamos a seguir dependiendo de las riquezas y de los tesoros que nos vayamos encontrando en el subsuelo? Estas sanciones y este bloqueo gringo, europeo e interino, yo pienso que nos han debido abrir las mentes a nuestros gobernantes y a nuestro pueblo de que no podemos meter en una misma cesta. No podemos apostar solo a la riqueza de nuestro subsuelo y a descuidar todo lo demás como ha sucedido en estos últimos 100 años. Es la oportunidad de oro que tenemos en Venezuela.
Es la oportunidad para modernizarnos, para acabar con la burocracia, para sanear al país, para reinventarnos, para prácticamente resetear este país, para acabar con la inseguridad, con la corrupción, para sanear la economía. Si no hacemos eso, que es lo básico, que es la base, que es lo fundamental, vamos a volver a caer en el hoyo de la autodestrucción. Vamos a estar nuevamente 100 años en ese hoyo. Fíjate lo que está pasando en el Arco Minero, para no irnos muy lejos. Que esa extracción de minerales pasa muchas veces por manos ilegales que se pierden, que no llegan al fisco, que son aprovechadas por enchufados, que se agarran toda esa plata y no la enteran al gobierno ni al pueblo de Venezuela. Entonces, esta noticia que acaba de dar el gobierno de Venezuela, yo no sé si alegrarme o llevarme las manos a la cabeza si no cambiamos de mentalidad, si no empezamos a planificar, si no mejoramos nuestros ingresos por otras vías y no apostar a lo fácil, al extractivismo, a la riqueza, a los tesoros. Otra cosa, allí el gobierno de Venezuela tiene razón cuando dice que debe mantener el secreto. Porque, amigos míos, los gringos y los europeos y su mano negra larga lo pervierten todo. Nosotros no le podemos dar a los gringos toda la información que ellos necesitan. Nosotros de manera estratégica tenemos que seguir muchas de las cosas que se están haciendo en secreto. Porque llegan los gringos, se enteran y comienzan a maquinar cualquier cantidad de intervención, sabotaje, para no dejarnos despegar. Bueno, así como te digo una cosa, así te digo la otra. Si muchas cosas debemos mantenerla en secreto, la pregunta es que yo le hago a todos ustedes: ¿están en buenas manos estos recursos que se van a mantener en secreto? ¿Van a ser bien utilizados? ¿No van a ser robados? ¿No van a ser desviados? ¿Podemos confiar los venezolanos en las personas que llevan a cabo la ley antibloqueo? ¿Podemos pensar en las personas que llevan a cabo el Arco Minero, que prácticamente nada de eso pasa al presupuesto nacional? La minería digital. La mayoría de eso, Arco Minero, minería digital, ley antibloqueo, no se refleja en el presupuesto, porque muchas de esas cosas tienen que ser en secreto. Pero la pregunta es: ¿podemos confiar en esas personas que están detrás de todo ese emporio de riquezas? ¿Cuánto de ello, de lo que hay allí en minería digital, Arco Minero, ley antibloqueo, no nos puede servir para apuntalar el salario mínimo público? ¿Son confiables esas personas? Esa es la discusión que debemos darnos nosotros como país, porque tampoco y también hay que ser consciente de la situación que tenemos, de persecución, de robo, de bloqueo. Pero estas cosas hay que manejarlas con un criterio, sí, secreto, pero también con un criterio de cuidarlo al máximo. Y muchas veces vemos que no se está haciendo. Así que esa es una reflexión que dejo para todos ustedes, y que ahora me manden sus puntos de vista, orientaciones al respecto. ¿Cómo podemos nosotros como país que esas riquezas no nos vuelvan locos otra vez? Y si esas riquezas están en buenas manos con el gobierno actual. Muchas gracias y será hasta la próxima.